Buenos días, un saludo a todas las personas que me ven en este momento. Mi nombre es Aurimar Alvarado y a través de estos breves minutos les voy a hablar sobre lo que es el derecho procesal penal canónico y un procedimiento especial que se da dentro del mismo, que es el matrimonio. Debemos recordar que el derecho procesal penal canónico podemos definirlo como aquellos conjuntos de mecanismos y preceptos que se dan dentro del procedimiento para que a través de esto se emita una sentencia que a su vez va a solventar aquella duda o aquella problemática que plantean las partes y bueno, a través de esta se da la solución para quienes plantean dicha problemática o dicha duda. Debemos recordar que el derecho procesal penal canónico se basa o tiene la exigencia en sí de la búsqueda de la verdad dentro de la emisión de la sentencia y dentro del proceso como tal. Los obispos, delegados, el juez, tienen ese principio como tal de apegarse a las normas positivas establecidas en el derecho canónico. Sin embargo, estos como tal, dentro del proceso, siempre van a buscar la verdad. Y estos tienen como principio que no siempre la verdad está pegada a la ley. Sin embargo, estos tratan de ceñirse lo más posible en lo que la ley en sí les dice, pues, o les ordena. También vamos a hablar, antes de hablar de lo que es el proceso matrimonial, debemos recordar qué es el matrimonio. El matrimonio, etimológicamente, hay distintas teorías donde dicen el matrimonio es esto, el matrimonio es aquello. Sin embargo, el matrimonio proviene de la palabra matris monium, que matris significa mater, mamá, esa función de criar, y monium es calidad de, o sea, y uniéndolas se dice la importancia funcional de criar a la familia, pues, y que la mamá también es ese fundamento que se da. Entonces, pero muchas personas dicen que es la validez de ser madre y de procrear y de formar una familia como tal. Esto nos remontamos al derecho romano y creo que el matrimonio es una de esas instituciones que son de las más antiguas que existen. Y bueno, vemos la importancia que tuvo la familia dentro del derecho romano, que básicamente se fundamenta en lo que es la familia. Actualmente podemos distinguir, bueno, hacer que el matrimonio es una institución social en la cual se crea un vínculo, un enlace entre los que participan de la misma, que a su vez va a traer distintas disposiciones jurídicas que a su vez desarrollarán derechos y obligaciones el uno con el otro. Y yo creo que esta unión, este enlace, no solamente se basa con los derechos y deberes que tienen cada uno de los cónyuges, sino que esto a su vez desarrolla papeles importantes dentro del patrimonio, dentro de los hijos. El matrimonio como es una sociedad, es una institución social, es de suma importancia dentro de las comunidades hoy en día. Sí, a pesar debo acotar que actualmente el ser humano no le ha dado esa importancia, esa relevancia el matrimonio actualmente, sino que se ha ido por otras vías como la unión estable de hechos y entre otras. En cuanto al proceso de nulidad del matrimonio, como ya lo dijimos, es un proceso especial. Sin embargo, se guía o tiene una similitud muy, muy importante con lo que es el procedimiento ordinario dentro de lo que es el derecho procesal canónico. Esto consta de una fase introductoria, una fase instructoria, una fase discusoria y una fase resolutoria. En la fase instructoria es donde las partes se establece la demanda, se establece la duda por parte de las partes y se da la aceptación del juez a la misma. En la fase instructoria es donde ambas partes alegan sus pruebas, fundamentan su pretensión. Y en la fase discutoria hay alegatos, hay una defensa, se presentan los argumentos
distintos hacia el juez, y en la fase resolutoria le corresponde al juez emitir una sentencia, lo que cual crea concerniente de acuerdo a lo establecido en el canon del Código de Derecho Canónico. Obviamente para este proceso hay distintos lapsos de tiempo, igual que un proceso que como lo conocemos nosotros los procesos, pues los procedimientos. Para poder fundamentar o para poder iniciar ese proceso de nulidad es necesario tener un fundamento dentro de la pretensión que se va a hacer, o sea, tener una base para poder realizar lo que es esa nulidad matrimonial. En el Código de Derecho Canónico, desde el canon 1083 hasta el canon 1094, establecen los impedimentos para hacer la nulidad del matrimonio. Por ejemplo, aquí establece que una persona que fue bautizada por la Iglesia Católica, y si llegase a casarse con otra persona que no ha sido o que no ha cumplido esos requisitos de llevar una vida católica como lo establece, eso ocasiona la nulidad del matrimonio, porque no hay una equidad, una igualdad de creencias y de preceptos que son establecidos dentro del derecho canónico. O por ejemplo, también establece de que aquella persona que haya estado ligada a un matrimonio anterior, aun cuando este no se hubiese consumado, no se le permite otra vez enlazarse con otra persona a través de la unión matrimonial. O sea, aquí en estos cánones nos establece esos impedimentos que no dan base a lo que es el matrimonio como tal. También tenemos lo que es el consentimiento matrimonial, y entonces el canon nos establece que son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen del uso de la razón, obviamente, quienes no tienen o no conocen a cabalidad la naturaleza esencial del matrimonio, es decir, sus obligaciones, sus derechos, y esto impide también que se dé ese vínculo matrimonial. Y obviamente en el canon 1108 establece que hay requisitos de validez en cuanto a la forma, y si no se llenasen esos requisitos, pues no se daría. Esto cita que son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar, o el párroco, o un sacerdote, un diácono, delegado, y que sean asistidos con 2 testigos según las reglas establecidas en el canon de derecho canónico. Ahí también es necesario distinguir que en este conglomerado del matrimonio en el derecho canónico hay que distinguir entre separación, nulidad y disolución del vínculo. No son los mismos planteamientos. ¿Por qué? Porque la nulidad del matrimonio se da a través de que, o sea, el argumento es que no hubo el tal matrimonio, o sea, no tiene validez el matrimonio porque no existe como tal, ya que han incumplido con lo que mencioné anteriormente, y por lo tanto no surgen derechos ni obligaciones propiamente conyugales. Entonces el matrimonio nunca se dio como tal. En la disolución del matrimonio sí hubo un vínculo matrimonial, sin embargo hay una ruptura de ya sea por muerte o por algunas excepciones que da el derecho canónico. Y la separación existe cuando está el vínculo conyugal, pero se produce una suspensión de los deberes y derechos conyugales, pero por un acuerdo establecido. Entonces es importante distinguir esto. La disolución del matrimonio ni la separación conyugal tienen nada que ver con la nulidad del matrimonio. Y también debemos saber, es importante resaltar, que así como está la jurisdicción competente dentro de del derecho normal, común, hay fueros competentes dentro de las causas de nulidad de matrimonio.
El canon 1673 establece que las causas de nulidad de matrimonio que no estén reservadas en la sede apostólica serán competentes el tribunal donde se celebra el matrimonio, el tribunal o el lugar donde el demandado tiene su domicilio o su cuasi domicilio, el tribunal donde la parte actora residan en una conferencia episcopal, o el tribunal donde se han de recoger la mayor de las pruebas que así lo establezca el vicario. Dentro de un ejemplo requerido por la profesora, donde se haya nulidad matrimonial, es por ejemplo de que se vaya a dar un matrimonio entre una persona que no cumple la edad establecida por el canon de derecho canónico. Es decir, el varón aquel que no se puede casar de no haber cumplido los 16 años y la niña que no haya cumplido 14 años. Si llegasen a darse un proceso matrimonial dentro de estas personas, aquel varón menor de 16 o aquella mujer menor de 14, el matrimonio quedaría nulo si se demostrara que estos se casaron en una edad no establecida por el canon. Automáticamente esto da nulidad del matrimonio porque no está en la cabalidad no está cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. Y obviamente debemos recordar que en esta edad no hay una capacidad intelectual, no hay esa responsabilidad moral para contraer este tipo de situaciones jurídicas, esta relación jurídica. Por lo tanto, el matrimonio quedaría nulo. Es importante hacer un recuento de toda esta cuestión del matrimonio y de este proceso que se da dentro del derecho canónico, porque si bien nos ponemos a leer y ponemos a investigar, vemos la importancia y la relevancia que tiene el matrimonio dentro de la Iglesia católica y dentro de este mundo canónico. Creo que esto lo ve, el derecho canónico ve el matrimonio como ese fundamento social, esa institución que da pie a la familia, que da pie a una buena familia. Creo que el derecho canónico y la Iglesia católica creen en el matrimonio, cree que esto como una institución social, como una institución que va a beneficiar al colectivo, y creo que es sumamente relevante el hecho de que dentro de los cánones establecidos siempre se busque la solución del matrimonio y que no se contemple esa separación de no ser por situaciones establecidas. Pero creo que es muy relevante eso. Creo que es algo de admirar que dentro del derecho canónico se le dé esta importancia, y dentro del procedimiento penal canónico se le dé esta importancia al matrimonio, porque creo que esto beneficia a todos aquellos que estamos dentro de esta sociedad. Bueno, este es mi criterio, ha sido enriquecedor este tema. Uno ignora mucho en esta área, pero es interesante todo lo que podemos aprender y conseguir en este mundo canónico, que es muy interesante y fascinante la forma en cómo se dan las cosas. Mi nombre es Aurimar Alvarado, le doy muchas gracias y hasta una próxima.